Queridos hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Hoy estamos de regreso con nuestro estudio de la escuela sabática, hermanos. Y hoy, queridos hermanos, estaremos entendiendo el sacrificio, hermanos. Sé que sean todas y todos bienvenidos, queridos hermanos. Hoy, como cada semana, nos acompañan a veces diferentes pastores. Y hoy tengo el privilegio que me acompañe el pastor Clemente Magallanes. Pastor Clemente, Dios le bendiga, sea bienvenido. Gracias, Pastor Raúl Reyes, por esta invitación que nos hace. Interesante, Es un placer, ¿no, ¿verdad?, a compartir con ustedes el repaso de la lección número 6 del sacrificio, ¿verdad?, del Cordero. Sí, interesante lo que la lección dice, entendiendo el sacrificio. Hoy vamos a aprender muchas cosas, porque yo creo que día a día, queridos hermanos, aprendemos. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días. Cuando uno se pone a estudiar, yo creo que todos los días uno aprende algo nuevo, que es lo que ya vistes algo, pero vuelves a leer y le vuelves a encontrar algo diferente. Claro, así es. Que lo que no había uno entendido. Bueno, ¿qué le parece, pastor, si vamos de rodillas Vamos a orar, sí. A orar. Bendito Padre Celestial, estamos plenamente agradecidos, Señor, porque eres bueno y grande es tu misericordia. Y a través, Señor, de este repaso de la lección número 6, entendiendo el sacrificio, rogamos, Padre, que seas tú, Señor, el que lleve a cabo este repaso de la lección. Danos sabiduría, sí, Señor, para poder comprender, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para esta semana. Rogándote, Señor, que tú te puedas manifestar en cada corazón, en cada vida alrededor de tus hijos. Te lo pedimos, Señor, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que para Él sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy estaremos viendo para el día domingo. Vamos a empezar así para que los hermanos que a veces no tienen el tiempo suficiente para terminar la escuela sabática con nosotros, toda la escuela sabática, después en su casa lo repasen los textos bíblicos uno por uno. Para el día domingo estaremos viendo el sacrificios inútiles. Texto bíblico, Isaías capítulo 1, versículo del 1 al 15. Y para el día lunes estaremos viendo sangre de toros y de machos cabríos. Hebreos capítulo 10, versículo 3 al 10. Y para el día martes estaremos viendo el Cordero de la Pascua. Texto bíblico, Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 11. Y para el día miércoles estaremos viendo Jesús en el templo. Texto bíblico, Ageo capítulo 2, versículos 7, 8 y 9. Y para el día jueves estaremos viendo tú creaste todas las cosas. Texto bíblico, Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5. Y Apocalipsis capítulo 4, del 1 al 12. Interesante, hermano, lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a entender muchas cosas de lo que el Señor hizo en la cruz de Calvario. Y bueno, Pastor Magallanes, sé que ya oramos y el tema de esta semana completito va a ser entendiendo el sacrificio. Y la lección de la escuela sabática entra así, miren. Cuando Jesús vino a él, Juan el Bautista declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Esta era una referencia inequívoca a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo a favor de la humanidad. El tema de sacrificios de animales recorre toda la Biblia como un hilo escarlata y desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios de Apocalipsis 4 y 5. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado
en esta escena crucial. Apocalipsis 5, versículo 6. Es una clave importante para comprender todo el episodio profético, queridos hermanos. Interesante cómo empieza la lección de la escuela sabática de hoy, sábado, queridos hermanos. Pastor. Sí, la lección es muy clara para entender primeramente el primer sacrificio que sucedió en el Edén, ¿verdad? En el Edén sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, la culpabilidad del pecado, ¿verdad? Cayó sobre de ellos y fueron cubiertos ahora no con la luz divina que tenían, sino con hojas de higuera. Pero ahí va el primer sacrificio que es el del primer cordero que fue sacrificado. Ese cordero que fue sacrificado para el perdón de los pecados de Adán y Eva representaba precisamente al Cordero de Dios que Juan está presentando, ¿verdad? Juan está presentando ahora al verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero en el Edén hubo un sacrificio de un corderito que murió en el lugar de Adán y en el lugar de Eva. Ese corderito simbolizaba también a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de entender, ese gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, y vemos que, queridos hermanos, que todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento estaban apuntando a Cristo Jesús, ¿verdad? El primer sacrificio que se hizo después de que el pecado entró, ¿qué estaba apuntado? El sacrificio de Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús iba a hacer por nosotros. O sea, que es decir, hermanos, que el Señor hizo provisión para nosotros como pecadores. Dios hizo provisión y no estamos solos. Así es. Dios pudo haber pues eliminado a nuestros primeros padres porque ellos fueron los que pecaron. Y ese plan de salvación que ya habían instituido en el cielo, nuestro Señor Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo, ahora viene ese cumplimiento precisamente, ese plan de redención que tuvieron para Adán y Eva, pero hoy de la misma manera ese plan de la redención, nosotros aceptando al símbolo, al Cordero, que representa a Cristo Jesús, también hoy nosotros tenemos ese don, ese privilegio de ser redimidos y perdonados de los pecados. O sea, pastor, que lo que el Señor Jesucristo hizo por nuestros primeros padres, lo hizo para el mundo entero, ¿verdad? Así es. Para todo aquel que quiera aceptar ese sacrificio o ese gran regalo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, queridos hermanos. Yes. Dios pudo haber eliminado a los primeros padres porque desobedecieron. Desde el principio, de antemano, Dios les dijo que había un enemigo y que iba a intentar engañarles. Ellos no estaban ciegos, pero ya Dios les había dicho, claro, que iba alguien que se iba a poner a ellos, que iba a intentar desapartarlos del Señor. El enemigo no los agarró así, digamos, de improviso, ¿verdad? Así es. Ellos sabían que había un enemigo. Y lo que me impacta, queridos hermanos, es que podemos ver el amor y la misericordia del Señor, ¿no? Porque los pudo haber eliminado, pecaron, desobedecieron, y pudo haber creado otros seres humanos nuevos. Ese era precisamente el plan, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y Adán y Eva, pues en ese momento del pecado, pues ellos deberían de haber muerto, pero en el lugar de Adán y Eva, en vez de ellos muertos, bueno, hubo un sustituto, que en este caso el sustituto fue un cordero inocente, ¿verdad? Un animalito, un cordero que pues no tenía culpabilidad, pero aún así, bueno, ese plan de la redención se había planificado, y entonces ahora ese cordero inocente vino a pagar el rescate precisamente de Adán y Eva para que ellos no muriesen. Murieron, pero ya tras la edad, ¿verdad? Pero ahí el que hizo ese sustituto fue precisamente el Cordero
que representaba a Cristo Jesús en un futuro. Bueno, y es verdad, queridos amigos, que casi en todo el libro de Levítico habla de las ofrendas y sacrificios que se hacían, ¿no? Todo el sacrificio que se hacían, todo cordero que se ofrecía, representaba a Cristo Jesús, hermano, o apuntaba a lo que Cristo Jesús iba a hacer en la cruz de Calvario por el mundo caído. Así es. Qué importante es poder entender este sacrificio que el Señor hizo, ¿verdad, hermanos? Yeah. Para poder entenderlo, para que hoy día nosotros como seres humanos ya no estemos sacrificando nada, porque el Señor con una sola ofrenda hizo posible nuestra redención, ¿no? Hebreos capítulo 10. Por más que se mataron miles y millones de animales en aquel tiempo, la sangre de esos animales no podía redimirnos. Mataron muchos millones de animales, pero esa solamente era un símbolo, porque la sangre que ellos derramaban, ese no era para la redención de pecados, sino era un ejemplo de que después iba a venir Cristo Jesús a derramar su sangre preciosa. Pero una vez venido el Señor Jesucristo, cesaron los sacrificios de animales, ¿no? Porque el Señor Jesucristo se ofreció como cordero, así es, sin mancha. Mira lo que dice la sierva del Señor. En el deseado de todas las gentes, página 138. El ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo pasó, pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Luego sigue diciendo, aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 12, versículo 24 y Hebreos capítulo 9, versículo 8 al 12. Luego sigue diciendo, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Aunque el ministerio había de ser trasladado del templo terrenal al celestial, aunque el santuario, nuestro gran sumo sacerdote, fuese invisible para los ojos humanos, los discípulos no habían de sufrir pérdida por ello. No sufrirían interrupción en su comunión, ni disminución de poder por causa de la ausencia del Salvador. Mientras Jesús ministraba en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Qué lindo, ¿no? Así es. Sí, pues ahí en el santuario vemos que el plan de redención precisamente también nos señala a Cristo Jesús, ¿verdad? Vemos también, por decir, regresemos un poquito acerca de en el Edén, cuando Satanás hizo caer a Eva y luego Eva a Adán, pues precisamente hubo en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Precisamente esa era la redención, ¿verdad? Cómo Satanás iba a ser vencido precisamente por la sangre del Cordero que fue derramada. Y precisamente esa promesa, yo le digo profecía y una promesa, ¿no? Se hizo realidad en el tipo y antitipo. Y realidad en la cruz de Calvario, ¿no? Así es. Ahí se hizo realidad un sustituto, eso. Exactamente. Una promesa, hermano, para todo el mundo. Mire lo que dice Jesús en su infinita misericordia dijo que a Adán y a Eva
que a pesar del pecado no estarían a merced de Satanás, sino que tendrían la oportunidad de salvarse. O sea, que aún así todavía el Señor tuvo misericordia de ellos y esa muerte sustituta que representaba a Cristo Jesús, porque ellos, la paga del pecado es muerte, como Él lo había dicho, y de esa manera Él se dio a sí mismo. Por eso dice, el plan de salvación consistía en el perdón de los pecados mediante el sacrificio primero de animales, luego por la muerte de Cristo. O sea que ese corderito estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Así es, ese es Qué lindo, Pastor Magallanes, qué lindo que el Señor, que nuestro Dios hizo provisión para nosotros. Pero fíjese que también no fue fácil para Adán y Eva, porque cuando dice que cuando Adán presentó su ofrenda por el pecado, tuvo pena por el animalito, levantó la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar y por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Así es que cuando él mató al corderito, imagínense, allí no había pecado, ellos no habían visto más antes muerte ni pecado. Y ahora aquí estaba viendo la muerte de un animalito que era la representación de Cristo. Y eso congojó su corazón. O sea que antes del pecado no ha habido ningún asesinato, por decirlo así, ¿no? Claro que no. Ese fue el primer sacrificio, Así ¿no? es. Y fueron el primer animalito muerto, ¿no? Así es. Pero no fue fácil para Adán. Dice, cuando Adán sacrificaba al cordero, temblaba y era para él como si derramara con su propia mano la sangre de Jesús. Wow, qué interesante. Mire lo que dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes, páginas 61 y 62. Al revelársele a Jesús su misión en el templo, rehuyó el contacto de la multitud. Deseaba volver tranquilamente de Jerusalén con aquellos que conocían el secreto de su vida. Mediante el servicio pascual, Dios estaba tratando de apartar a sus hijos de sus congojas mundanales y recordarles la obra admirable que Él realizara al librarlos de Egipto. Él deseaba que viesen esta obra, una promesa de la liberación del pecado. Así como la sangre del cordero inmolado protegió los hogares de Israel, la sangre de Cristo había de salvar sus almas. Pero podían ser salvos por Cristo únicamente en la medida en que por la fe se apropiaban la vida de Él. No había virtud en el servicio simbólico, sino en la medida en que dirigían a los adoradores hacia Cristo como su Salvador personal. Dios deseaba que fuesen inducidos a estudiar y meditar en oración acerca de la misión de Cristo. Wow, qué lindo, queridos hermanos. A mí me impacta cuando por primera vez yo leí la Biblia y supe a través de la palabra de Dios lo que Cristo Jesús había hecho por el ser humano. Yo me preguntaba y decía, ¿quiénes somos los seres humanos para merecer tanto amor, tanta misericordia? Dice la Biblia que nosotros ni le buscamos a Él, que Él nos amó primero, queridos hermanos. Él nos amó y dio su vida por usted y por mí. Pagó nuestra salvación. Nosotros no debemos nada. Así es. Nada. Pero fíjese que para nosotros es por la gracia y la misericordia de Cristo, pero a Cristo le costó su sangre, su vida a sí mismo. Dice, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no fue gratis. Para nosotros es gratis, pero para Cristo fue su vida derramada en la cruz del Calvario. Mire, sigue diciendo la sierva del Señor, exaltar a Jesús, página 339. Con el fin de llegar a ser sustituto y la garantía de la humanidad, Jesucristo depuso su manto real, su corona de rey y revistió su divinidad con la humanidad, para que al morir como hombre pudiera destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte.
como Dios no lo habría podido hacer, pero al venir como hombre, Cristo pudo morir y con su muerte venció a la muerte. La muerte de Cristo hizo perecer al que tenía el poder de la muerte y abrió las puertas de la tumba a todos los que lo reciben como su Salvador personal. Y tú, mi hermano, ¿no te gustaría conocer a aquel que pagó en la cruz de Calvario nuestra deuda? Él te está esperando. Amén. Con los brazos abiertos. Ven y recíbelo como tu Señor y Salvador personal. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos esperamos mañana. Hasta pronto. Amén.